La pregunta es muy concreta. ¿Usted qué haría si su bebé de tan solo 18 meses se cayera de un piso número 12 de un edificio y perdiera la vida? Piénselo. Ese es el caso que vamos a desarrollar hoy, porque seguramente, aparte de que el papá y la mamá se morirían, entrarían en una crisis, en una profunda tristeza, hay muchas maneras de reaccionar, buscando otro hijo, o dedicar en la memoria de esa criatura muerta toda una vida para tratar de servir y de ayudar y de salvar a decenas de miles de niños y de madres embarazadas prematuramente, sobre todo de las clases más necesitadas. Pues bien, este es el tema, el testimonio que vamos a tratar en Entérate en el día de hoy con Catalina Escobar, a quien le sucedió exactamente eso. Yo me imagino que recordarlo, Catalina, usted la debe estremecer. No, por supuesto. Son recuerdos y momentos dolorosos, pero que también hoy nos llenan de mucha alegría, porque ese fue tal vez el motor más importante para volcar todo ese dolor en ayuda a la humanidad. De la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que es el nombre de la fundación que crearon Catalina y su esposo, su familia, dijo el presidente Santos recientemente, hace muy pocas semanas, cuando condecoró a esa fundación con una distinción demasiado importante, la Orden al Mérito en la categoría de plata, que era una fundación hecha a pulso, nacida del amor, de la dedicación. Era una fundación donde resplandecen la solidaridad y la generosidad, y la puso como ejemplo, y no es para menos, porque en el año 2000, precisamente cuando ocurre este trágico accidente con ese bebé, con Juan Felipe, usted, ¿por qué decide, Catalina, con su familia, hacer esta fundación? Nosotros vivimos 2 años y medio en Cartagena. Yo estoy casada con un cartagenero. Es imposible, Darío, tú llegar a Cartagena y no ver lo que pasa a tu alrededor. Yo vengo de una familia que son grandes empresarios, gente maravillosa y gente de mucha filantropía, y es lo que yo conozco. Yo conozco empresa y filantropía. Yo soy administradora de empresas también, y yo creo que es importante que haya una buena base para poder comenzar o poder iniciar un tema como estos de una manera sólida. Cartagena me sorprendió vivir allá. Es increíble ver que tenemos el valor del metro cuadrado más caro de todo el país. Y quizás de América Latina. Así es. Y tenemos además las familias que viven con 500 pesos diarios. Es decir, es una ciudad de extremos y es una ciudad que a mí me impresionó. Yo me vinculé con un hospital público allá, 1 año y medio. Juan Felipe nació allá, no en el hospital, pero digo, nació en Cartagena. Y me empecé a vincular en el hospital donde nacen la mitad de los niños de la ciudad y ver cómo los niños empezaban a morir. Y estas situaciones que tú no puedes hacer nada como persona. Pero a morir de hambre, de inanición, de realmente, abandono. No, es lo que se llama muertes evitables. En este hospital morían de 730, 740, 50 niños al año. Al año, es una estadística como el 48% en el año 2001. No, eran 65 por 1000 nacidos. 65. Lo que tenía Cartagena en el año 2000 eran 48 muertes por 1000 nacidos. Y todo estaba focalizado prácticamente en este hospital público. Cuando yo me vinculo al hospital, además Cartagena es una ciudad que te alcanza el tiempo para todo. Yo trabajaba también, pues tenía mis 2 hijos, y en este hospital empecé a ver una realidad que para todos es desconocida, una pobreza y una miseria latente. Pero pobreza extrema. Absolutamente. O sea, como cualquier país de los más pobres de los pobres, Haití o cualquier país del África. Siempre que trato de hablar de Cartagena a un extranjero le digo, ponga su mente en Somalia, eso es lo mismo. La gente muere de hambre, la gente realmente con las necesidades básicas que son en su mayoría insatisfechas. En el último reporte, por cierto,
habla de que el 68% de la población está bajo los niveles de pobreza, es porque hay la carencia por lo menos de 3 necesidades básicas. Pero a pesar de la opulencia, de la riqueza, del turismo, de las playas, de la gran cantidad de gente que la visita y deja su plata a los cruceros. Hay un índice que se llama el índice Gini, que mide el ingreso a una sociedad que tanto se permea hacia la base de la pirámide. Y Cartagena tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el país, es así. En gran parte por la cantidad de desplazados que llegan también. Evidentemente, Cartagena en el año de 1993 tenía 500.000 habitantes, en menos de una década duplicó, se convirtió en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados. La gran mayoría de estas personas se encuentran hacinadas en 5.8 kilómetros cuadrados. Entonces tú entras a las comunidades, por ejemplo, que es donde está nuestra gente, donde a mí me gusta ir. Es que este cuento de la filantropía no es detrás de un escritorio, es mezclarse con la pobreza, rozarse con la miseria y entender desde las vísceras qué es lo que está pasando. Y tú ves familias de 11 o 12 miembros en promedio, hijos de diferentes padres, pero una sola madre, y en la más absoluta miseria. Pero ¿cómo la reciben a usted, administradora de empresas, hija de una familia muy reconocida, adinerada, con gran sentido humanitario y solidario, filantrópico? ¿No la ven como un bicho, no la han visto como un bicho raro? No, Darío, yo nunca he encontrado resistencia en Cartagena. Por el contrario, yo creo que a nosotros nos abrieron las puertas y vieron que nuestro trabajo era primero desinteresado. Porque muchas veces en Cartagena esto se puede traducir a que, ¿será que esta niña quiere ir por ser alcaldesa? No, o sea, vieron en sí mismo un deseo desinteresado. Una Madre Teresa. No sé, yo adoro mi trabajo, esto es una verdadera pasión. Mire, cuando yo empecé a ver cómo morían los niños y particularmente me estremeció mucho un caso que fue 4 o 5 días antes de morir Juan Felipe, un bebé que murió conmigo, porque su madre no logró conseguir 60.000 pesos, Darío, esto no puede suceder, es que es inconcebible. ¿No la pudieron atender, no la quisieron atender? No, ese no fue el caso. Lo que pasa es que este hospital en su momento no recibía los recursos del Estado, no se permeaban, no llegaban. Entonces teníamos médicos, enfermeras que tenían 6, 7, 8 meses que no les pagaban su nómina, luego tampoco podía tener un paciente un tratamiento adecuado, idóneo, y era muy difícil. Y ahí fue donde, ese fue el principal alimento, donde dije yo, no puedo, y luego obviamente sucedió la muerte de Juan Felipe, pero yo no me podía quitar de la cabeza esta señora enterrando a su hijo, pero para mí sigue siendo un tema pasional en ese sentido. Yo no puedo ver que un niño muere por falta de recursos o porque no tiene el tratamiento adecuado o, ¿sabes? No puede ser. Entonces iniciamos todo este gran tema, pero Darío, cuando van las fundaciones para un lado, nosotros nos vamos para el otro, rompiendo paradigmas de todo tipo. Primero haciendo un estudio exhaustivo del sector, que estaba pasando en Cartagena. Usted, no sé si se acuerda de los Objetivos de Desarrollo de Milenio en esa época, en el año 2000, Naciones Unidas colocó a todos los presidentes de las naciones a debatir de qué era el factor de la pobreza y por qué no podemos salir adelante. Y se establecieron 8 objetivos fundamentales para ser evaluados en el año 2015. Hoy Colombia no los cumple. No los cumple. No los está cumpliendo. Mejor dicho, el Estado está brillando por su ausencia, salvo su fundación y seguramente el trabajo solidario de muchas otras entidades. No sé si hay muchas trabajando en Cartagena en ese sentido. Una fundación que tiene la señora de Fabio Echeverri.
La pregunta es muy concreta. ¿Usted qué haría si su bebé de tan solo 18 meses se cayera de un piso número 12 de un edificio y perdiera la vida? Piénselo. Ese es el caso que vamos a desarrollar hoy, porque seguramente aparte de que el papá y la mamá se morirían, entrarían en una crisis, en una profunda tristeza, hay muchas maneras de reaccionar, buscando otro hijo, o dedicar en la memoria de esa criatura muerta toda una vida para tratar de servir y de ayudar y de salvar a decenas de miles de niños y de madres embarazadas prematuramente, sobre todo de las clases más necesitadas. Pues bien, este es el tema y el testimonio que vamos a tratar en Entérate en el día de hoy con Catalina Escobar, a quien le sucedió exactamente eso. Yo me imagino que recordarlo, Catalina, usted la debe estremecer. No, por supuesto. Son recuerdos y momentos dolorosos, pero que también hoy nos llenan de mucha alegría porque ese fue tal vez el motor más importante para volcar todo ese dolor en ayuda a la humanidad. De la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que es el nombre de la fundación que crearon Catalina y su esposo, su familia, dijo el presidente Santos recientemente, hace muy pocas semanas, cuando condecoró a esa fundación con una distinción demasiado importante, la Orden al Mérito en la categoría de plata, que era una fundación hecha a pulso, nacida del amor, de la dedicación. Era una fundación donde resplandecen la solidaridad y la generosidad. Y la puso como ejemplo, y no es para menos, porque en el año 2000, precisamente cuando ocurre este trágico accidente con este bebé, con Juan Felipe, usted, ¿por qué decide, Catalina, con su familia, hacer esta fundación? Nosotros vivimos 2 años y medio en Cartagena. Yo estoy casada con un cartagenero. Es imposible, Darío, tú llegar a Cartagena y no ver lo que pasa a tu alrededor. Yo vengo de una familia que son grandes empresarios, gente maravillosa y gente de mucha filantropía, y es lo que yo conozco. Yo conozco empresa y filantropía. Yo soy administradora de empresas también y yo creo que es importante que haya una buena base para poder comenzar o poder iniciar un tema como estos de una manera sólida. Cartagena me sorprendió vivir allá. Es increíble ver que tenemos el valor del metro cuadrado más caro de todo el país. Y quizás de América Latina. Así es. Y tenemos además las familias que viven con 500 pesos diarios. Es decir, es una ciudad de extremos y es una ciudad que a mí me impresionó. Yo me vinculé con un hospital público allá, 1 año y medio. Juan Felipe nació allá, no en el hospital, pero digo, nació en Cartagena. Y me empecé a vincular en el hospital donde nacen la mitad de los niños de la ciudad y ver cómo los niños empezaban a morir. Y estas situaciones que tú no puedes hacer nada como persona. Pero a morir de hambre, de inanición, de realmente, abandono. No, es lo que se llama muertes evitables. En este hospital moría de 730, 740, 50 niños al año. ¿Al año? Es una estadística como el 48% en el año 2001. No, eran 65 por 1000 nacidos. 65. Lo que tenía Cartagena en el año 2000 eran 48 muertes por 1000 nacidos. Y todo estaba focalizado prácticamente en este hospital público. Cuando yo me vinculo al hospital, además Cartagena es una ciudad que te alcanza el tiempo para todo. Yo trabajaba también, pues tenía mis 2 hijos, y en este hospital empecé a ver una realidad que para todos es desconocida, una pobreza y una miseria latente. Pero pobreza extrema. Absolutamente. O sea, como cualquier país de los más pobres de los pobres, Haití o cualquier país del África. Siempre que trato de hablar de Cartagena a un extranjero le digo, ponga su mente en Somalia, eso es lo mismo. La gente muere de hambre, la gente realmente con las necesidades básicas que son en su mayoría insatisfechas. En el último reporte, por cierto,
habla de que el 68% de la población está bajo los niveles de pobreza, es porque hay la carencia por lo menos de 3 necesidades básicas. Pero a pesar de la opulencia, de la riqueza, del turismo, de las playas, de la gran cantidad de gente que la visita y deja su plata, los cruceros. Hay un índice que se llama el índice Gini, que mide el ingreso a una sociedad que tanto se permea hacia la base de la pirámide. Y Cartagena tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el país. Es así. En gran parte por la cantidad de desplazados que llegan también. Evidentemente, Cartagena en el año de 1993 tenía 500.000 habitantes. En menos de una década duplicó. Se convirtió en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados. La gran mayoría de estas personas se encuentran hacinadas en 5.8 kilómetros cuadrados. Entonces tú entras a las comunidades, por ejemplo, que es donde está nuestra gente, donde a mí me gusta ir. Es que este cuento de la filantropía no es detrás de un escritorio, es mezclarse con la pobreza, rozarse con la miseria y entender desde las vísceras qué es lo que está pasando. Y tú ves familias de 11 o 12 miembros en promedio, hijos de diferentes padres, pero una sola madre, y en la más absoluta miseria. Pero ¿cómo la reciben a usted, una administradora de empresas, hija de una familia muy reconocida, adinerada, con gran sentido humanitario y solidario, filantrópico? ¿No la ven como un bicho? ¿No la han visto como un bicho raro? No, Darío, yo nunca he encontrado resistencia en Cartagena. Por el contrario, yo creo que a nosotros nos abrieron las puertas y vieron que nuestro trabajo era primero desinteresado. Porque muchas veces en Cartagena esto se puede traducir a que, ¿será que esta niña quiere ir por ser alcaldesa? No, o sea, vieron en sí mismo un deseo desinteresado. Una Madre Teresa. No sé, yo adoro mi trabajo, esto es una verdadera pasión. Mire, cuando yo empecé a ver cómo morían los niños y particularmente me estremeció mucho un caso que fue 4 o 5 días antes de morir Juan Felipe, un bebé que murió conmigo, porque su madre no logró conseguir 60.000 pesos, Darío, esto no puede suceder, es que es inconcebible. ¿No la pudieron atender, no la quisieron atender? No, ese no fue el caso. Lo que pasa es que este hospital en su momento no recibía los recursos del Estado, no se permeaban, no llegaban. Entonces teníamos médicos, enfermeras que tenían 6, 7, 8 meses que no les pagaban su nómina, luego tampoco podía tener un paciente un tratamiento adecuado, idóneo, y era muy difícil. Y ahí fue donde, ese fue el principal alimento, donde dije yo, no puedo, y luego obviamente sucedió la muerte de Juan Felipe, pero yo no me podía quitar de la cabeza esta señora enterrando a su hijo, pero para mí sigue siendo un tema pasional en ese sentido. Yo no puedo ver que un niño muere por falta de recursos o porque no tiene el tratamiento adecuado o, ¿sabes? No puede ser. Entonces iniciamos todo este gran tema, pero Darío, cuando van las fundaciones para un lado, nosotros nos vamos para el otro, rompiendo paradigmas de todo tipo. Primero haciendo un estudio exhaustivo del sector, que estaba pasando en Cartagena. Usted, no sé si se acuerda de los Objetivos de Desarrollo de Milenio en esa época, en el año 2000, Naciones Unidas colocó a todos los presidentes de las naciones a debatir de qué era el factor de la pobreza y por qué no podemos salir adelante. Y se establecieron 8 objetivos fundamentales para ser evaluados en el año 2015. Hoy Colombia no los cumple. No los cumple. No los está cumpliendo. Mejor dicho, el Estado está brillando por su ausencia, salvo su fundación y seguramente el trabajo solidario de muchas otras entidades. No sé si hay muchas trabajando en Cartagena en ese sentido. Una fundación que tiene la señora de Fabio Echeverri, Elenita Mogollón, que además es de Cartagena. Pero hablemos de lo que ha hecho la fundación, porque está muy bien el drama, está muy bien, no está muy bien, es fatal lo que está pasando, realmente lo que ha venido pasando en Cartagena con esta gran cantidad de desplazados y de gente en la más absoluta miseria. En unos segundos les vamos a contar aquí en Entérate del canal Caracol Internacional lo bonito que se ha venido haciendo para redimir y ayudarle a miles de seres humanos, como usted y como yo.
En la fundación, en homenaje a Juan Felipe Gómez Escobar, trabajan 70 personas y además se atienden al año